Y bueno, vale muchachos, entonces bienvenidos todos a eh, de nuevo lo que es esta parte de la materia. Voy a hacer como una especie de recorderis, más o menos de lo que pues trata este taller y cómo funciona el elemento que estamos estudiando, que es el MOSFET. Y daré como algo muy práctico y pues que tienen que implementar. De hecho, se especifica en el taller que debe usarse, que son las rectas de carga, ¿vale? Una herramienta que es muy útil en cuanto a lo que es averiguar los límites de la señal que puede amplificar nuestro amplificador, ¿vale? Entonces, bueno, discúlpenme, estoy sacando aquí como la tableta, pero bueno, listo, listo. Bueno, muchachos, entonces voy a presentar pantalla y bueno, ya estoy grabando, listo. Entonces, ya saben, en cualquier momento que tengan preguntas, por favor, abren su micrófono, me escriben. O si no, pues luego lo veremos cuando, o bueno, en los comentarios, pues. Eh, ok, pizarra. Va. Bueno, recordemos que este taller trata acerca de el MOSFET. Es un elemento, un transistor, un elemento hecho a partir de semiconductores. Perdón, debí dibujarlo así nomás. Es un elemento hecho a partir de silicio, el cual nos puede servir como una especie de compuerta que permite o restringe el paso de corriente a través de dos de sus terminales. Entonces, pues miremoslo, y yo hacía la analogía, miremos esto como una especie de grifo del agua, ¿sí? ¿Qué pasa? El agua fluiría desde el drain, desde el terminal de drain hasta el terminal de source, ¿m? Solamente si están las debidas condiciones en la compuerta que se llama gate. Entonces miremoslo, hagamos una abstracción de que es un grifo de agua. Si esto está muy cerrado, si esto está completamente cerrado, no va a haber paso de corriente. Pero si cambian las condiciones, hay una, o bueno, hay una, en este caso, hay una diferencia de potencial lo suficientemente grande, eh, mayor a un umbral, ¿sí? Pues lo que va a pasar es que va a empezar a fluir corriente. ¿Listo? Bueno, entonces el primer estado en donde donde no hay flujo de corriente, pues obviamente es región de corte. Eh, Aquí pues especificamos que la corriente pues es igual a cero, ¿no? Ahora, pues cuando ya se cumple esta condición, que el VGS es más grande, el voltaje gate entre la terminal de gate y source es más grande que el voltaje de umbral, ¿m? Pues entonces podemos entrar o podemos decir que nuestro MOSFET está encendido y puede estar en dos diferentes estados, triodo o saturación. Bueno, ambos tienen flujo de corriente, pero pues
esta es distinta en ambos casos. En triodo, pues lo que sucede es que la corriente va a depender tanto del VGS como del voltaje entre los terminales de drain y source, ¿vale? Y en saturación solo vamos a tener que la corriente depende estrictamente de VGS, ¿vale? Ahora, el estado que nos interesa a nosotros para las aplicaciones que vamos a tener, que vamos a hacer aquí en este taller es saturación. Triodo es usado normalmente pues cuando no se necesita tener una corriente fija y es más como usado para compuertas. Pero en saturación nosotros sí tenemos que tener un control muy claro de la corriente que está fluyendo a través de nuestro MOSFET. Y es por eso que nosotros escogemos que únicamente el VGS tenga una relevancia en ese paso de corriente. ¿Vale? Bueno, ¿qué implica esa saturación, esa región? Bueno, vamos a tener, como les digo, una relación únicamente entre VGS e ID, aunque no es una relación lineal. ¿Mm? Es una relación cuadrática que está pues dada por los parámetros del MOSFET. Recordemos que el MOSFET, al igual que pues el diodo, tiene sus parámetros que son intrínsecos a lo que es el MOSFET, ¿sí? La primera parte antes del receso, lo que hacíamos era un montaje para aprender eh, hallar estos valores, ¿sí? Pero pues ya, o sea, se supone que este proceso de diseño de amplificadores lo hacemos ya con conocimiento de estos dos parámetros. Entonces, de por sí, pues bueno, tenemos una ecuación con dos incógnitas, o bueno, tenemos una relación entre estas dos variables. Bueno, sin embargo, pues para que esta sea válida tenemos que cumplir dos cosas. Primero, pues que el elemento no esté apagado, ¿sí? Es decir, no esté en región de corte. Por tanto, la corriente tiene que ser mayor que cero. Este también lo cumple el triodo. Pero la que no cumple triodo, y es la diferencia entre triodo y saturación, es que el VDS, el voltaje entre drain y source, sea mayor o igual a VGS menos VT. Algunos esto lo llaman voltaje de overdrive. Es como el excedente después de que como tal se cumpla que el voltaje pase el umbral, pues entonces pues es eh, el voltaje que nos anuncia, nos dice pues cuánto se excede este valor, y si es menor que el BDS, pues vamos a estar en región de saturación. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí claro el resumen. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? O, pues creo que resumí el resumen fue muy corto, pero conciso. ¿Vamos hasta el momento? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ahora, la cosa es que nosotros podemos resumir todas estas regiones en un solo diagrama hecho a partir de pues, mediciones de el voltaje drain source y la corriente de drain, ¿vale? ¿Cómo logramos esto? Bueno, aquí yo tengo un montaje, de hecho es un montaje que ustedes tienen que diseñar,
Ya, pues aquí ya les spoileo un poco el diseño. Lo que hago es cambiar de manera continua el voltaje de drain y al mismo tiempo, pues tenemos tres curvas acá. Lo que estoy haciendo es poner tres diferentes valores de voltaje entre gate y source. De tal manera que, pues como les digo, el voltaje gate source determina la corriente, entonces cada una de estas líneas, cada una de estas curvas de corriente, pues determinan un diferente valor de BGS. ¿Listo? Por ejemplo, si pues nosotros lo pongámoslo aquí de una vez. Entonces, por ejemplo, aquí en la simulación utilizo 1. Bueno, digamos que 1.6 para este valor. El valor esta línea verde corresponde a un BGS igual a 1.6. El azul, muy aproximadamente, pertenece a un BGS de 1.7 y el rojo pues pertenece a un BGS de 1.8. Bueno, entonces la idea es que nosotros si al realizar esta gráfica, para poder interpretarla pues tenemos que identificar qué está pasando en las diferentes zonas que vemos aquí representadas. Por ejemplo, miremos acá, hay un cambio notorio como en esta parte, ¿no? Aquí el comportamiento de la corriente depende si aumenta BDS, obviamente aumenta la corriente, pero después de cierto valor ya no importa si aumentamos el valor del voltaje drain source, el valor de la corriente no aumenta. ¿Mm? Y pues adicionalmente vamos a tener que pues nuestras curvas siempre se hacen hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, ¿qué podemos denotar nosotros? Pues, a ver, verdad, esto es con esto. Podemos denotar que de otra región es de 0 amperios para abajo. Bueno, entonces muchachos, si yo les preguntara a qué, si sombreara esto y les preguntara a qué región pertenece a ustedes, ¿qué me responderían? ¿Qué creerían eh, que esta región significa? O sea, ¿cómo la podría denominar? La corte. Por supuesto, dijimos que la región de corte era cuando la corriente era cero. Entonces, pues vamos a determinar que esto es corte. No hay flujo de corriente de ninguna manera. Y esta parte de la izquierda, eh, ¿qué creerían que es? ¿A qué región? A tríodo, claro, porque dijimos exactamente que la corriente dependía de BDS y de FS. Entonces, pues obviamente, esta es la región de tríodo. Y pues solo nos quedaría esta región, que es la de saturación, que es justamente la que nosotros queremos, eh, en la que nosotros queremos estar. ¿Listo? Bueno, ahora, como tal, estas curvas nos pueden, o bueno, en este mismo espacio
Cuando nosotros podemos determinar en qué punto está funcionando nuestro MOSFET cuando hacemos un diseño. Nosotros cuando queremos diseñar, lo que hacemos pues es poner una serie de valores. A algunos les gusta más ponerlo a partir de las resistencias, ¿sí? Por ejemplo, miremos acá en un diseño que utiliza la configuración estándar. Estas están como incógnitas, entonces pues nos dan una serie de requerimientos y nos dan como la libertad, como bueno, quiero que se cumpla eso. Eh, y pues nosotros podemos empezar a poner valores al azar. Eh, el método que pues a mí me gusta más y realmente el que yo recomiendo es poner la corriente y el voltaje BDS. ¿Por qué? Porque pues nosotros ya antes de empezar con el diseño ya podemos saber en qué parte de saturación eh, de nuestro esquema se encuentra nuestro punto de trabajo. Por ejemplo, yo voy a poner, yo tengo aquí un amplificador Drain común, en el cual pues nosotros tenemos una corriente muy cercana a, bueno, 0.0196, bueno, no está tan aproximada, pero podemos decir que es de 20 miliamperios y un voltaje VGS cercano a 1.7, ¿sí? Es 1.67 más o menos eso, pero bueno. El caso es que, pues, por ejemplo, para este caso, nuestro punto estaría ubicado más o menos por acá. ¿Listo? Este sería el punto de trabajo porque nosotros escogemos que BDS, o bueno, ponemos todas las resistencias para que estos dos parámetros se cumplan, ¿sí? Para que nuestro Q esté aproximadamente en 20 miliamperios y en un BDS cercano a... no, perdón, BDS era un poquito más grande, claro, porque es 9 menos 4, 1.7 con 1.7 para 6, 3.7. Yo sí decía, yo normalmente no ubico este punto tan cercano a la zona de triodo. Entonces, eh, 3.7 más o menos por acá. ¿Listo? Este es nuestro punto Q. Y este punto Q, pues es bueno escogerlo con una cierta, como un cierto espacio entre las otras regiones. Si yo lo ubicara por acá, es muy probable que se salga. Y ya vamos a ver cómo proyectar una trayectoria, la trayectoria que va a tener este punto Q. Porque pues yo defino este punto a partir del estrictamente el DC. Pero pues si ya me pongo a mirar el AC, vamos a tener una serie de fluctuaciones que van a hacer que este Q se mueva de un lado o del otro. ¿Listo? Pero bueno, mi punto Q de polarización, Q por, en la literatura se pone así. Pero bueno, ahora, vamos a ver las herramientas vamos a ver dos herramientas que nos van a permitir saber más o menos cómo este punto se puede primero sacar a partir de simplemente las mediciones que tomemos en el laboratorio o bueno, o simplemente sabiendo la configuración eh, de las resistencias que tenemos y luego pues cómo este va a interactuar a partir de un estímulo de señal alterna. ¿Listo? Bueno, el primero sería
eh, solamente considerando la parte de C. Entonces, aun cuando nuestro MOSFET trata de seguir este comportamiento, al estar incluido en un circuito, está atado, por decirlo así, a las condiciones que lo rodean, ¿sí? Él no va a poder tener más voltaje, por ejemplo, del que ya tiene, eh, o del que tenemos en BDD, ¿sí? Él tampoco se va a poder saltar que si nosotros tenemos cierta corriente, pues tiene que, la suma de estos voltajes tiene que dar BDD, ¿sí? Entonces, por decirlo así, está atado a las condiciones del circuito y pues la idea es que esto nos va a determinar, por ejemplo, nosotros podemos decir, ah, bueno, nosotros cuadramos un voltaje VGS, cualquiera que sea. Bueno, pero ¿qué valores de corriente y BDS va a tener este circuito? Bueno, obviamente va a depender de las resistencias que nosotros le pongamos acá. Si nosotros tenemos la resistencia, podemos sacar el punto de corte de una manera muy sencilla. Bueno, miremoslo así. Decimos que VDD tiene que ser igual a el voltaje que recae sobre esta resistencia más BDS más el voltaje que recae sobre esta resistencia, ¿no? Hasta ahí pues creo que vamos todos, ¿no? Bueno, si yo modifico un poco esta expresión y despejo la corriente, voy a llegar a esto. Voy a llegar a esta expresión, ¿sí? Es simplemente un despeje, es simplemente carpintería, llegar de acá a acá, ¿vale? Entonces, esto me denota un comportamiento lineal entre BDS e ID. Miremoslo así. Si tenemos estos valores, pues obviamente esto va a ser un valor fijo, M. Y esto lo vamos a tener ya de por sí, pues ya tenemos RD, ya tenemos RS y pues tendríamos también en la alimentación. Entonces, acá, obviamente, esto podríamos verlo como un intercepto con el eje Y. Tendríamos una ecuación lineal. Siendo una ecuación lineal, pues lo vamos a denominar como recta de carga DC. DC porque solamente considera el DC. Para este ejemplo que yo tengo acá, ¿cuál sería la recta de carga? Bueno, como no tenemos resistencia RD, es decir, RD es igual a cero, pues entonces esto nos daría así, ID igual a menos 1 sobre 200, no, sí, 220, ujú, más 9 sobre 220, lo cual nos daría, un momento, lo calculo por acá, se mueve. Ah,
1 dividido 220 es igual a 0.004545. Tomémoslo así con hartos decimales. Más esto por 9. 0.0 es, perdón, 0.40909. Listo. Y podríamos dibujarlo contrastando estas curvas. Si ustedes ven, estas curvas yo las creé únicamente sabiendo el valor del voltaje de gate. Y pues teniendo el valor de estas resistencias, puedo saber el punto en donde está trabajando mi amplificador. Es una forma como más rápida de resolver el circuito si ya me lo da. A ver, pongámoslo acá. Voy a dibujar la línea, lo puedo hacer considerando el eje X como un eje independiente, es decir, utilizando el voltaje en vez de, y pues poniéndole pues el pendiente 004 545 multiplicado por el voltaje en el nodo BD más 0.04909. Ah, no, 40. Sí. Bueno, me dibuja una recta. Tal cual es una recta con pendiente negativa y que cruza por las tres curvas. Sin embargo, pues acá para graficar tenemos que tener en cuenta que miren, el eje de la izquierda no es igual al eje de la derecha. Tenemos que igualarlos porque si no, pues no nos sirve de nada. 30.000 amperios con intervalos de 3 y hasta -3. Acá. A ver, ¿qué pasó? 40, 40. 30. -3. Ah, voltios no, milivoltios. Eso. Y vamos a ver que solamente con el valor de BGS, que sería esta línea de la mitad, esta curva, y la recta, vamos a poder saber el punto donde efectivamente está funcionando nuestro elemento. Sería más o menos como por acá, ¿no? 4 punto algo. Yo sí lo había marcado así. Ok, no, lo había marcado mucho antes, pero sí vamos más o menos como 4.6. Y si vemos acá, 9 menos 4.32. Sí, efectivamente como 4.7. Y como ven, pues es una forma sencilla de resolver circuitos. Funciona muy rápido. Bueno, muchachos, hasta aquí hay preguntas. ¿Está entendido para qué funciona la recta S y cómo hallarla? Simplemente con esta ecuación, eh, ya con esa ecuación ya se halla todo. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué, digamos, podemos hacer eso si estamos haciendo dos circuitos distintos? O sea, ¿por qué podemos decir que la recta de carga se puede
es el mismo punto en el con que se encuentra con las verdes y son dos circuitos diferentes. Bueno, eh, lo que pasa es que un MOSFET, ya que nosotros cuando estamos en saturación tenemos una ecuación que sí o sí tiene, o bueno, tiene dos soluciones, pero una solución no es válida, que es con un voltaje negativo. O sea, la relación, la relación que tenemos entre las dos variables hace que sí o sí, si nosotros, esta relación, hace que sí o sí, si nosotros le aplicamos un BGS en el MOSFET, así sea en un, o bueno, en diferentes circuitos, igualmente, esos circuitos van a tener un solo valor de corriente. ¿Sí se entiende? O sea, porque ambos, o sea, el MOSFET, si está en saturación, siempre va a estar regido esta ecuación. Y si nosotros aplicamos el BGS específico para una corriente y lo hacemos en ambos circuitos, si en ambos circuitos tenemos el mismo BGS, vamos a tener la misma corriente en el, en el, ¿qué? En ambos circuitos, ¿sí? Aquí lo que yo hago, de hecho uno lo puede hacer, es ponerle directamente los valores que yo quiero para que este MOSFET esté polarizado, ¿sí? Eso se puede hacer, es una polarización, como decirlo así, directa. Yo le pongo los valores que quiero de una vez y pues ya sé sí o sí eh, en qué región está. Pero en la vida real nosotros no vamos a poder tener tantos generadores y con tanta precisión como para hacer esto, ¿sí? Por eso nosotros lo que utilizamos es únicamente un generador y utilizamos las resistencias para cuadrar los valores de voltaje que recibe este MOSFET, ¿sí? Por decirlo así, este MOSFET está prácticamente recibiendo, o sea, ese MOSFET está prácticamente viendo las mismas condiciones en este punto que lo estaría viendo acá. Porque pues para él solo ve lo que entra por sus terminales. Y si las terminales tienen el mismo voltaje, pues va a representar lo mismo en diferentes circuitos. ¿Me hago entender? Sí, señor. Mm. Sí, es como para sacarlo más fácil y de una manera artificial, pero pues sirve como para este tipo de cosas, este tipo de cuestiones. ¿Listo? Bueno, de hecho, pues si usted lo tiene en la vida real, por ejemplo, pues bueno, si tiene el voltaje VGS, ay, perdón, lo que puede hacer es sacar la corriente y a partir de esta relación, si ya tiene la corriente, pues va a tener el valor de BDS. Y pues ya va a resolver el circuito. ¿Mm? Simplemente no está utilizando el método gráfico, sino está utilizando el método de eliminación de incógnitas, así se llamaba, bueno, no sé, el método de eliminación, pues para hallar la solución a un sistema de ecuaciones. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Avanzamos porque ya casi son las 5. Bueno, muchachos, esto es la recta de carga DC. Ahora, la recta de carga se va, como les digo, va a servir para saber cómo este Q se mueve en esta zona de saturación. Y es que obviamente lo que nosotros hacemos por ejemplo, miren acá, al meterle un valor de entrada, es modificar
o sea, el BGS que estaba aquí, al meterle esta señal, lo que hacemos es que se le sume a ese BGS, se le sume como un delta, o bueno, una, eh, una componente en pequeña señal, ¿sí? Ahora, obviamente, si seguimos el ejemplo del grifo, si nosotros abrimos y cerramos lentamente y de una manera muy repetitiva la llave, lo que vamos a ver es una fluctuación en el agua que pasa a través de este canal, ¿sí? Obviamente, pues llevado acá a lo que estamos viendo, pues lo que vamos a ver es una fluctuación en la corriente. Y esa fluctuación es la que hace que en nuestra salida, pues veamos una fluctuación de voltaje, ¿vale? Entonces, pues a los puntos que nosotros cuadramos acá, a los puntos que cuadramos acá, al punto que cuadramos acá, pues le vamos a tener que sumar a BDS un delta y a IDQ un delta, lo que va a hacer que esta acá varíe, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo determinamos esa variación? Bueno, eso lo hacemos a partir de la recta de carga. ¿Cómo se saca la recta de carga en AC? Bueno, el procedimiento para este es muy sencillo. Lo voy a hacer aquí muy rápido y espero que pues lo importante es la ecuación, ¿sí? Pero pues trataré de hacerlo muy rápido y si no se entiende pues recomiendo como repasar el circuito, hacerlo uno mismo pues para caer en cuenta de que sí está funcionando. Ahora, entonces como la recta de carga necesitamos hallar la relación entre ID en pequeña señal y BDS en pequeña señal. Entonces lo que vamos a hacer es, para este circuito que tenemos acá, sacarle, o bueno, analizarlo solamente la parte AC. En este caso, pues lo que va a pasar es que vamos a tener que esto se va a conectar directamente a tierra y esto también, ¿vale? Entonces vamos a tener que el valor de PDS es este y el valor de I va a ser este. Este siendo RD y este siendo RS. Acá en este esquema nosotros no tenemos RD, pero pues lo hace genérico para en el caso en que en el drain común ustedes tengan una RD, ¿vale? Bueno, es muy sencillo. Esto todo, este lazo completo va a dar cero, ¿no? El voltaje tiene que dar cero. Entonces, el valor de la corriente, el valor del voltaje que recae en RD, pues tiene que ser, bueno, el valor del voltaje más este voltaje BDS más el voltaje que recae en la resistencia de source, esto tiene que dar igual a cero. Y si lo eh, sacamos, perdón, si despejamos y vamos a encontrar que la relación sería la siguiente. Perdón, aquí falta un elemento, la resistencia de carga. Fíjense que cuando nosotros tenemos cuando estamos solamente analizando la parte AC, este se vuelve un cortocircuito. Me faltaba eso. Entonces, aquí tenemos que meter RS en paralelo con RL, porque de hecho están en paralelo, multiplicado por ID. Ahora, ID va a ser igual a menos BDS sobre RD más
RS en paralelo con RL. ¿Listo? Si hacen el despeje van a llegar a eso. Ténganlo por seguro. Ahora, ya teniendo esta relación, pues simplemente podemos meterlo. Bueno, tenemos la relación en AC, pero fíjense que esta ecuación no se parece en nada a esta. Primero porque el intersecto con el eje Y es cero, es decir, es una línea que pasaría por el origen. No tiene sentido, no se cruzaría con ninguna de estas curvas y la idea es que se cruce. Pues realmente, ¿qué pasa? Es que nosotros solamente hemos hallado la relación cuando solamente tenemos la señal AC. Ahora, tenemos que considerar para lo que nosotros queremos, y de hecho, pues el nombre de recta AC, de recta de carga AC es un poco tramposo porque realmente se refiere al DC y al AC. Es una recta de carga de la superposición de estas dos. Pues nosotros tenemos que sumar la componente tanto en DC como la en AC. Y esto sería la superposición de las dos. Esta nomenclatura, la principal en minúscula y el subíndice en mayúscula, denota que este elemento es la suma de los dos, el DC y el AC. Listo, entonces pues sumémoslo. El DC ya lo conozco, el DC no va a cambiar, el DC ya es el punto que nosotros ya pusimos antes. Nosotros siempre para un diseño tenemos que tener muy claro el DC y pues ya lo tenemos fijo, ya es un punto fijo. Ahora, pues ya sabemos cuánto es ID en pequeña señal. Pero esta relación, pues, o sea, tendríamos que tener la relación entre la superposición de la corriente y la superposición del voltaje. Pero acá tenemos solamente la componente AC del voltaje. Bueno, pues, ¿qué pasa? Si nosotros tuviéramos, bueno, que la parte AC sería, pues, la componente que tiene el AC y el DC menos el DC, ¿no? Y pues esto lo podemos reemplazar acá. Y si lo reemplazamos correctamente, pues vamos a llegar a esta ecuación. Disculpen si me apuro en esto, pero pues lo importante es la ecuación. Y van a ver que utilizando esto, pues van a llegar a la respuesta. ¿Sí? No hago toda la carpintería, pues para ahorrarme un poquito de tiempo. Y miremos que efectivamente también ya nos queda una ecuación lineal. ¿Por qué? Miren esta como si fuera la pendiente. Este como la variable dependiente, esta como la variable independiente, y todo este término como lo que sería la, eh,
el intercepto con el eje Y. Ahora, vamos a, bueno, esta ecuación que tenemos acá se denomina recta de carga en AC. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Esta recta de carga es válida solamente para el drain común o para todas las configuraciones de amplificación? Solo para el drain común porque pues, la resistencia de carga está en el source y en las otras especificaciones no. Claro, tal cual. En AC vamos a tener la RL en un punto diferente que en las otras configuraciones. Entonces, esta recta de carga es solamente para el AC. Ahora, no les pregunté, pero esta recta de carga AC, ¿en qué, para qué configuraciones es válida? ¿Solo para el drain común o para todas? Creería que para todas, ¿no? ¿Por qué? Porque RD y RS son valores como genéricos y sin importar la configuración pueden tenerlos. Exacto. Bueno, pues no genéricos, sino que la polarización siempre es la misma. Siempre la hacemos a partir de cuatro resistencias. Y siempre para la parte de C únicamente solo consideramos esta parte, que es la misma para source común, source degenerado, fíjense ustedes, para drain común. Si metemos aquí una resistencia, quedaría igual que todas. También para gate común, para todos es válido la recta de carga de C, pero la recta de carga C sí es particular para cada uno de los amplificadores, para cada una de las configuraciones de amplificación. Entonces, pues vamos a ver, voy a tratar de hacer esto rápido, es que justamente cambió el circuito antes de empezar y no tengo calculado los valores. Bueno, esto acá es para el ejemplo que tenemos, esto me da menos 0.014.546 VDS más eh, esto mismo multiplicado por 3, no, 4.7 más o menos. Va a ser aproximado. Si no cuadran en el mismo punto, pues ya saben a qué se debe. Más 0.088, perdón, 0.08836. Listo. Vamos a ponerle acá. Cuatro, seis.
tenemos que de nuevo cuadrar los mismos intervalos. Eh, $36, 3 y -6. Bueno, creo que aproximé bastante y por eso no me da específicamente las tres sobre la misma, mismo punto de corte, pero pues hagan por favor un ejercicio de imaginación. Imagínense que todas sí están ubicadas en el mismo punto, ¿vale? Bueno, listo. ¿Cómo se interpretaría esto? ¿Para qué nos serviría esta gráfica? Creo que mucho. Bueno, acá. Ok, entonces, identifiquemos que en esta curva pues tenemos nuestra zona. Uy, perdón. Bueno, acá en esta parte tenemos nuestra región de triado, nuestra región de corte y nuestra región de saturación. Y que nuestro punto está ubicado acá. Hagamos un punto grande para juntar las tres. Listo. Entonces, la roja denota la recta de carga AC. ¿Qué está denotando ahí? ¿Para qué nos sirve? Bueno, esta nos va a servir para saber cómo este punto Q, pongámoslo en otro color, cómo este punto Q se mueve en relación a pues este gráfico. Por ejemplo, si nosotros aumentamos el BGS, o bueno, digamos que el BGS básico de nosotros es 1.7 voltios. Ahora, si nosotros le ponemos una entrada sinusoidal de 0.1 voltios, lo que vamos a hacer es que nuestra corriente varíe entre la curva de arriba y la curva de abajo, ¿vale? Por esto es BGS igual a 1.8 y la de abajo es igual a BGS igual a 1.6. Entonces lo que va a pasar es que nuestro punto Q se va a mover en lo que respecta a esta recta, ¿sí? Básicamente estaría haciendo como estas oscilaciones. Cada vez que va oscilando, se va moviendo de un punto al otro, ¿vale? Entonces podríamos verlo como si toda esta área fuera donde nuestro punto se va a mover. Y siempre que este punto esté dentro de la región de saturación, no vamos a tener ningún problema. Porque efectivamente, pues aquí dentro vamos a estar en la zona de saturación y va a funcionar correctamente. Pero digamos que este VGS, que este voltaje de entrada se vuelve más grande, pongámosle un voltio. Obviamente esta zona en el que se mueve nuestro punto de polarización se agrandaría más y más. ¿Y qué pasaría? En algún momento podría salirse, podría llegar a salirse tanto por la parte de corte como por la parte del triodo.
Y lo que nos ayuda esta recta de carga es saber hasta qué punto nosotros podemos aumentar este valor de entrada, de voltaje de entrada, sin que nuestro punto de polarización se salga de la zona de saturación. Miremoslo en un ejemplo práctico. Aquí, bueno, aquí solo tenía la parte de C, pero vamos a poner la parte de C. Y vamos a ver. Está la entrada, está la salida. Sabemos que la salida no es más de 1 voltio. O sea, perdón, la amplificación no es más de 1. Es muy cercana, ¿sí? Fíjense, tal cual. Está bien, está correcta. Es de 100, la amplificación, perdón, la amplitud es de 100 milivoltios. Pero, por ejemplo, si acá la cambiamos y hacemos que el voltaje de entrada sea no 100 milivoltios, sino 1 voltio, bueno, aquí está funcionando bien. Y pues eso lo podríamos ver acá mismo. Por ejemplo, en nuestra parte de curvas, si nosotros, en vez de hacer un cambio de 0,1, le hacemos un cambio de, por ejemplo, agreguemos, sería 0,68 y 2,68. Deberíamos poder ver que en las curvas, que los puntos de corte no se han salido todavía de la región de saturación, ¿vale? Ay, miércoles, tengo que 90 y menos 50, 90 menos 50, intervalos de 10. Bueno, miércoles, aquí me perdí, pero bueno. Ahí en ningún momento se está saliendo de la. Ah, ok, aquí creo que se alcanza a salir un poco, pero no alcanza a ser notorio el efecto. Ok, bueno, exagerémoslo al absurdo, a ver, 2 voltios. Wow. Ah, claro, yo no le había cambiado esto. Obviamente ahí va a funcionar toda la vida. 100, claro. Fijémonos, aquí en algún momento, ok, se ve más acotado este punto. No se alcanza a ver, pero, o sea, bueno, no se alcanza a notar bien, pero algo sí se está achatando, porque esta llega mucho más arriba que esta. Y pues ya cuando lo hacemos 2 voltios, vamos a ver que se achata bastante. Y este achatamiento lo que nos dice es que ya se salió de nuestra región de saturación. ¿Listo? Y eso lo podríamos medir únicamente revisando estas curvas. ¿Listo? Bueno, muchachos, dudas, preguntas. Eh, Sé que me adelanté mucho, o bueno, hice mucho, muy rápido esta parte, pero simplemente lo que hay que usar es la ecuación. La ecuación para las demás configuraciones se hace de esta misma manera y no resulta nada difícil. ¿Todo claro, muchachos?
Sí, el punto gordo funciona para siempre. Funciona y funcionará forever. Bueno, muchachos, la idea es esta. Realmente se les pide en la guía que la utilice, que la hagan. Si la utilizan mucho mejor, pues pueden ahí muy fácil medir o bueno, solucionar el circuito utilizando la recta de carga DC o eh, analizar el límite de pequeña señal o bueno, el límite de la entrada que pueden tener los amplificadores. Y bueno, esa es la idea, muchachos, que de pronto utilicen estas herramientas o si no, pues por lo menos que sepan que existen y cómo usarlas, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces no los molesto más. Eso sería todo por hoy, si no hay más dudas. Y pues bueno, me iré a reunión y si acaso se pasan por la asamblea eh, de estudiantes y profesores más tardecito a las 6, lo cual les recomiendo, pues nos veremos allá. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Listo, cuídense pues. Oigan, la otra clase, la otra semana no hay clase en esta sesión. Bueno, enviaré un correo para especificarles, pero como los del lunes no pueden tener clase y acordamos que hacer la clase un poquito más lenta, pues la próxima semana no hay clase. ¿Listo? Va. Listo. Bueno, muchachos, cuídense pues. Gracias, igual. Pues.